Hola, Karen Calvo les saluda. Bienvenidos nuevamente a este bloque denominado Rostros de la Prueba, un espacio que estamos diseñando desde el programa permanente de la prueba de actitud académica, siempre para conocer los rostros que hacemos y participamos directamente en este programa y en esta prueba. Me acompaña Waner Rojas, a quien le agradezco siempre su compañía. Hola, Waner. Hola Karen, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien. Empezando una nueva sesión. Tenemos una buena persona invitada hoy, el doctor Luis Rojas Torres. Tal como hemos adelantado en otros segmentos, estamos conociendo a las personas que trabajan en la prueba de admisión y para hoy tenemos una serie de preguntas que Luis nos va a contar sobre su experiencia y su trayectoria en la prueba de admisión. Tenemos una primera pregunta que viene de la siguiente forma. Luis, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo conoce la prueba de admisión, Luis? ¿Y en qué año comienza a colaborar con la prueba de admisión? Ok. Bueno, ya tengo tiempo de trabajar con la prueba de actitud académica. Yo ingresé a la prueba en el 2010. En el 2010. En ese momento, a mí me llegó como una invitación para participar en una entrevista porque la prueba estaba buscando a una persona que colaborara en el trabajo del diseño y construcción de la prueba de actitud académica. Entonces me llamaron a una entrevista. Entonces ahí fue cuando ya conocí un poco más de esta unidad que realiza el examen. Entonces llegué y ahí me explicaron un poco cómo trabajan, invitaron también a otras personas y afortunadamente en ese proceso de selección yo quedé elegido y bueno, muy contento porque llegué a un lugar donde quería como conocer un poco más sobre esta oportunidad para un educador en matemática de trabajar en esta área, que era la construcción de pruebas. Y luego con el tiempo de trabajar en la prueba me fui dando cuenta de eh, que en la prueba se podía, que uno podía crecer en otras áreas, como por ejemplo la medición y la estadística, que fueron dos áreas que fui conociendo con el tiempo y que luego me fueron cautivando y esto es en lo que ahora prácticamente me desenvuelvo, ¿verdad? Luego de empezar sin conocimientos de estas áreas, las descubrí acá y afortunadamente me encantaron y ahora estas son las áreas que prácticamente me apasionan y que puedo desarrollar acá en la prueba. Y en este conocimiento, Luis, bueno, sabemos que ha pasado casi que por todas las etapas por las que pasa una persona que trabaja en el programa, ha sido aplicador de prueba, coordinador de prueba, constructor de prueba y también coordinador académico. Sobre esta última experiencia, ¿cómo fue su desempeño y qué logros logró en esa gestión? Claro, claro. Bueno, yo fui coordinador de la prueba en el 2012. O sea, y, vean, yo entré en el 2010 y en el 2012 ya estaba coordinando. Tenía muy poco de trabajar para el programa, pero en ese momento hubo como un cambio generacional fuerte en la prueba. Muchas personas nuevas llegaron. La persona que estaba coordinando ya tenía bastante tiempo de coordinar, ya ocupaba terminar la coordinación y entonces yo asumí el reto en ese momento. Fue una experiencia muy enriquecedora para mí, también muy retadora porque tenía poquito tiempo, pero la prueba tenía que seguirse realizando, tenía que aplicarse, entonces me tocó, ¿verdad? Y la verdad aprendí mucho en ese proceso porque cuando usted está de coordinador ya se da cuenta cómo es que trabaja la Universidad de Costa Rica, que tiene que comunicarse con ciertas personas para que los procesos salgan. Al ser un proceso tan grande, la construcción de la prueba y la aplicación que demanda prácticamente un movimiento de la universidad, me tocó aprender mucho sobre cómo es la dinámica universitaria. Fue un proceso muy enriquecedor, la verdad. Y bueno, en esos 2 años de coordinación, me parece que se trabajó bastante, obviamente porque se mantuviera la aplicación de la prueba, que se realizara de una manera apropiada, se realizaron
las aplicaciones del 2013 y 2014 de una manera apropiada, todo salió bien, por dicha, ¿verdad? También durante ese tiempo se continuó la línea de investigación que se había, la organización en investigación que se había construido desde la coordinación previa a la de Carol Jiménez, en la cual ya se ordenó un poquito los equipos y de construcción y se comenzaron a asignar tiempos para que la gente pudiera investigar. Entonces se mantuvo esa línea de organización del equipo para que algunos pudieran seguir investigando y la prueba pudiera seguir creciendo. Me parece que eso fue bastante importante. En ese tiempo también ahí trabajamos un poco por seguir ordenando las plazas que teníamos, que cada una trabajara en lo mejor que pudiera, ¿verdad? En las labores que realmente le correspondieran. Fue un tiempo también de organización del equipo, seguir mejorando esa organización y también trabajamos, me acuerdo, un poquito en mejorar el diseño de la prueba, que cada vez tuviera mejores propiedades psicométricas y tomamos varias decisiones sobre el diseño. Y luego, bueno, cuando viene el siguiente coordinador, que es Wander, se siguieron haciendo más decisiones con el diseño a tal punto de que hoy tenemos una muy, muy buena prueba, ¿verdad?, en cuanto al diseño. Y también en ese tiempo trabajamos fuerte por crear un nuevo folleto práctica, que era un proyecto que teníamos desde hace bastante tiempo. Y bueno, en esta coordinación creamos un nuevo folleto práctica y también un libro de solución de los enunciados del folleto práctica. Entonces, se hizo bastante en esos 2 añitos, me parece, a pesar de que tenía poquito de estar en la universidad, pero me parece que se hicieron bastantes cosas y aparte de eso, yo crecí mucho como investigador, como una persona que conoce sobre la administración universitaria. Eso también fue una experiencia enriquecedora que la verdad valió mucho la pena para mí. Justamente, Luis, ese es uno de las características de las personas que trabajan en este programa, así como usted lo está diciendo. Son personas emprendedoras y se enfrentan a los retos y además se benefician y encuentran un crecimiento profesional en la carrera académica. Y precisamente después de toda esta experiencia como coordinador académico de la prueba, han venido otros años en los cuales ha desarrollado proyectos de investigación. Cuéntenos, ¿qué proyectos de investigación ha realizado sobre la prueba de admisión? Ok. Bueno, ese es otro aspecto importante que me permitió la prueba de actitud académica, ¿verdad? De que fue ya crecer también como investigador. Ok, cuando ingresé en la prueba tuve la dicha de comenzar a formarme en el campo de la estadística y la medición y debido a eso pude realizar primero unas investigaciones que no estaban inscritas en la Vicerrectoría de Investigación, pero que eran como parte del programa en sí, ¿verdad? Que fueron con los datos que fuimos recolectando. Me parece que uno muy importante fue el primer estudio que yo hice con estadística, que fue el análisis de validez predictiva de los componentes del promedio de admisión. En ese estudio, me acuerdo que obtuvimos que una sección que teníamos hace años ahí del 2011, 2012, que era la sección de analogías, que esa sección no predecía el rendimiento académico en los cursos iniciales de la universidad. Entonces, ese estudio nos permitió, junto con otros estudios que se han realizado en la prueba, tomar la decisión de ya dejar de usar la sección de analogías. Bueno, eso es un ejemplo de cómo en la prueba de actitud académica todas las decisiones las tomamos con base en estudios científicos previos, ¿verdad? También en ese periodo de análisis de bases de datos, también trabajé un poco con análisis de calidad estadística de los ítems, eso por allá ya del 2014, en el cual ya se venía configurando de que la prueba se acercaba cada vez más a un único factor, ¿verdad? Ya salían los estudios de que ya nos sugerían de que se estaba apareciendo mucho una prueba unidimensional y lo cual ahorita tenemos que es muy presente en nuestros datos también. En ese tiempo trabajé un poco sobre el tiempo que se ocupa para realizar
la prueba con distintos tipos de adecuaciones, los cuales también nos dan un sustento científico para poder estimar el tiempo que se ocupa para diversos tipos de adecuaciones. Luego, ya más cercano, ¿verdad? Comencé a trabajar en una investigación con mis compañeros de equipo del área de razonamiento en contexto matemático, con Carol Jiménez, Kenner Ordóñez y Juanes Rojas, en la cual trabajamos en la evaluación del banco de ítems con base en los procesos, en las categorías de razonamiento que se habían obtenido previamente en una investigación. Entonces ya comenzamos a analizar más el banco, a apropiarnos más de esas categorías, a encontrar más elementos que caracterizaban las categorías de razonamiento que tenemos en el banco de la prueba. Entonces, fue una investigación bastante enriquecedora porque esos son los elementos más importantes para poder construir los ítems de esta prueba, conocer bien qué es lo que queremos medir. Entonces, fue una investigación bastante enriquecedora. También, más adelante, trabajé en otra investigación con Juanes Rojas sobre el número de opciones de la PAA, ¿verdad? En los ítems. Entonces, los ítems hace unos 2 años tenían 5 alternativas. Son ítems de selección única con 5 alternativas. Comenzamos a analizar estadísticamente cómo se podía comportar la prueba si tenía 4 alternativas o 3 alternativas los ítems. Y nos dimos cuenta de que con 4 alternativas la prueba seguía funcionando bastante bien y de hecho en algunos ítems más bien mejoraban las propiedades de los ítems al bajarlos a 4 opciones. Entonces fue una investigación que también nos ayudó a tomar decisiones con respecto al diseño de la prueba. Y últimamente he estado trabajando un poco sobre la ansiedad de los exámenes y su posible relación con el rendimiento en pruebas. Y en los siguientes meses voy a comenzar un proyecto con mis compañeros de área que tiene que ver con cómo afectan ciertos elementos de los ítems en la dificultad de la prueba. Entonces, para poder predecir la dificultad de los ítems con base en los elementos que componen estos reactivos. Entonces, así un poquito de lo que he trabajado en investigación en este programa, en estos casi 11 años. Yo me acuerdo, Luis, bueno, yo cuando ingresé a la prueba, usted era el coordinador académico y recuerdo que uno de los primeros aspectos que tuve que estudiar para enterarme cuál era el proceso de la prueba era justamente conceptos como el de validez y confiabilidad, ¿verdad? Y que justamente ahora usted señala que han sido parte de sus investigaciones. ¿Qué tan, bueno, primero, qué son estos conceptos y qué tan importantes y rigurosamente seguidos han sido por nuestra prueba? Ok. Bueno, como lo menciona Karen, una etapa que le tocó a ella, nos ha tocado a todos los que hemos ingresado a la prueba, es formarnos, instruirnos en medición, ¿verdad? Eso ha sido fundamental. No solamente usamos nuestra área base, sino que tenemos que comenzar a crecer en el campo de la medición. Y bueno, en 2 aspectos importantísimos en la medición de constructos como el razonamiento que en contexto matemático y verbal que se mide en la prueba de actitud académica, se ocupan 2 elementos fundamentales que son la validez y la confiabilidad, donde la validez de una manera sencilla puede ser entendida como que nosotros midamos realmente lo que queremos medir. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que realmente estamos midiendo el razonamiento en contexto matemático y verbal? Eso sería la validez. ¿Y qué hacemos en la prueba para poder garantizar que se cumplen estos criterios de validez? Bueno, aquí hacemos demasiados procesos. Por ejemplo, desde cuando construimos los ítems, nosotros hacemos un análisis un análisis de expertos en el cual los expertos verifican que realmente se esté midiendo ese constructo y verifican que no se estén midiendo otras cosas, que no aparezcan otros elementos que podrían meter ruido a la medición. Por ejemplo, que no aparezcan contenidos matemáticos o de lenguaje que un estudiante de primaria no conozca. Entonces, evitar ruido que tenga que ver con conceptos técnicos que tal vez solamente una persona de zona urbana o zona rural lo conozca, ¿verdad? También para garantizar la validez de nuestras puntuaciones, bueno, también tenemos expertos en áreas asociadas a la discapacidad, en la cual ellos analizan
si algunos aspectos de nuestros ítems pueden afectar a personas con discapacidad visual o a personas con discapacidad auditiva. Entonces, desde el mismo proceso de la construcción estamos tratando de asegurarnos que realmente midamos eso. Por otro lado, con la investigación de las categorías de razonamiento, tenemos muy claro cuáles son los elementos que componen el constructo que deseamos medir. Entonces, siempre analizamos que nuestros ítems realmente estén midiendo esas categorías que ya hemos establecido con la investigación. Entonces, sería como parte elemental. Luego tenemos mucha análisis ya con base en estadística de que realmente estamos midiendo lo que deseamos medir. Por ejemplo, estadísticamente sabemos que nuestro constructo debería comportarse unidimensionalmente. Bueno, eso quiere decir de que todos los ítems como que apunten en la misma dirección, así diciendo de una manera sencilla. Y estadísticamente los datos se configuran de esa manera, por dicha. Entonces, luego también tenemos que nuestros ítems, si realmente miden lo que tienen que medir, las puntuaciones de la prueba de actitud académica se deberían asociar positivamente con las notas en los primeros cursos universitarios, y así ha sucedido, por dicha, en los estudios de validez predictiva que hemos realizado a lo largo del tiempo. Entonces, ese aspecto me parece que lo cumplimos muy bien y cada vez estamos buscando más elementos para poder analizar que realmente se cumple. También con respecto a la confiabilidad, que quiere decir así como de manera sencilla, que si a una persona le aplico la prueba una vez y luego se la voy a aplicar nuevamente y la persona no se acuerda la primera, va a obtener las mismas puntuaciones. Es decir, por ejemplo, si hablamos de una balanza, uno puede decir que es precisa si usted se pesa una vez y luego se vuelve a pesar y le dan los mismos valores, ¿verdad? Una balanza es imprecisa si usted se pesa hoy y aparece en 80 y se pesa 5 minutos después y aparece en 95. Entonces ahí tenemos una balanza bastante imprecisa. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros para garantizar la precisión? Bueno, lo que les he mencionado. Analizamos muy bien estadísticamente nuestros ítems y con base en ese análisis estadístico podemos determinar si estos ítems van a mantener esa calidad de medición en distintas aplicaciones. Y cuando vemos que los análisis estadísticos no nos dan apoyo de esa hipótesis, dejamos de utilizarlos. Entonces, siempre estamos buscando de que se cumplan estos dos criterios. Luis, justamente lo que nos está mencionando con el proceso de construcción de preguntas, que es una de las facetas suyas y que sé que es algo que le apasiona y que le gusta hacer, y es la construcción de preguntas, precisamente. ¿Cuáles son los ingredientes esenciales para construir preguntas? Ok. La construcción de preguntas es un área bastante importante en la prueba de actitud académica y es un reto para un investigador pasar de toda esta propuesta de cómo se mide ya a operacionalizar la medición, ¿verdad? Encontrar qué elementos nos van a permitir medir la prueba, bueno, medir razonamiento en contexto matemático y verbal. Y bueno, esto prácticamente, según varios autores, esto es un arte. Y aunque suena un poco exagerado, nosotros muchas veces tenemos que tener una libreta de apuntes a mano porque cuando se nos viene una idea hay que anotarla de inmediato porque podemos perder un ítem valioso. Entonces es importantísimo tener siempre presente una libreta para poder anotar esas ideas valiosas que se le vienen a la mente a uno. ¿Sí? Y entonces, con base en esto, creo que hay 3 ingredientes básicos para poder construir ítems que realmente midan el razonamiento en contexto matemático y verbal. El primero es conocer bastante bien el constructo. Y entonces, con base en eso, nosotros tenemos bastantes herramientas y una de ellas es que tenemos las categorías del constructo que queremos medir bien definidas. Entonces, cuando usted quiere construir, puede tomar algunas de esas categorías y tratar de construir un ítem que vaya dirigido a la categoría de razonamiento de interés. Otro elemento importante es el conocimiento de la población. El conocimiento de la población nos permite delimitar bastante la construcción y no agregar elementos que podrían afectar la medición del constructo. Como lo dije previamente, no agregar elementos que tengan que ver con
conocimientos que la población en general no tenga, entonces no realizar eso, o agregar con vocabulario técnico que las personas no vayan a entender, o agregar cualquier elemento que a la población meta le agregaría un poco de dificultad, que no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que midamos específicamente el razonamiento en contexto matemático y verbal. Y luego el otro ingrediente que no podemos dejar de lado es la creatividad, ¿verdad? Es un ingrediente importantísimo que tenemos que mejorar cada día conforme trabajamos en la construcción, buscar la creatividad, tratar de no encasillarnos en lo que hacemos siempre, en las preguntas que siempre tenemos. Entonces, ese es un elemento que hay que desarrollar, ¿verdad? Entonces, por eso es que también muchos autores han asociado la construcción con un arte, porque inicialmente es muy fácil, pero luego ya hay que ir buscando nuevas formas de medir el constructo para que no caigamos en que todos los ítems son prácticamente una copia de los otros. Y bueno, de este recorrido, Luis, que usted nos ha hecho, sabemos también que, bueno, actualmente se desempeña en otra labor importantísima para la universidad, que es ser el coordinador académico de la prueba de habilidades cuantitativas, ¿verdad? Una prueba, no sé si es hermana, prima o sobrina de la nuestra, pero tiene una relación directísima, ¿verdad? Claro. ¿Cómo ha sido esa experiencia en esta otra prueba? Bueno, con respecto a las probabilidades cuantitativas, aquí hay que mencionar que las probabilidades cuantitativas prácticamente es un resultado del esfuerzo que inició la prueba de actitud académica en su momento. La prueba de actitud académica durante muchos años, desde que yo ingresé en el 2010 y los coordinadores que estuvieron todavía antes del 2010, siempre buscaron conversar con las autoridades universitarias para mejorar el sistema de admisión. Me acuerdo desde las primeras reuniones en el 2010 con la coordinadora Carol Jiménez, conversando de que el sistema de admisión ocupaba varias mejoras y esas mejoras muchas veces han sido impulsadas desde este equipo. Y una de ellas fue también la construcción de pruebas específicas de ingreso a carrera, el cual fue impulsado fuertemente por una investigadora del programa, que es la doctora Eliana Montero. Impulsó que se crearan pruebas específicas para que se midieran habilidades que se requieren en ciertas carreras. Entonces, una de esas pruebas fue la prueba de habilidades cuantitativas, la cual coordino la coordino en la actualidad y que su propósito es colaborar en la selección de los nuevos estudiantes a carreras de un corte matemático bastante elevado, como lo son matemática pura, ciencias actuariales, estadística, física, meteorología, química, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, farmacia, geología. Bueno, entonces, son carreras que demandan mucho del uso de la matemática y claro, y ellos ocupan una prueba específica en la cual se mide razonamiento, pero razonamiento ya no en contextos generales, sino razonamiento con contenidos matemáticos. Utilizar la matemática para poder dar conclusiones, basarse en la matemática para llegar a la solución de ciertos ejercicios. ¿Okay? Entonces, cómo utilizar la matemática para poder dar respuestas, para poder interpretar resultados. Entonces, ahí tenemos esa prueba, la cual me corresponde coordinar y que ya tengo ya bastantes años de coordinar. Entonces, en esta prueba me tocó un proceso bastante distinto al de la práctica académica porque me tocó conversar con las autoridades universitarias para poder comenzar a utilizarla. La prueba se utiliza por primera vez en el 2015 y entonces a mí me correspondió todo este proceso de ir a buscar apoyo presupuestario de las autoridades universitarias, ir a buscar el apoyo también de las carreras que querían utilizarla y ya crear toda esta plataforma, ¿verdad?, de aplicación de las pruebas. Bueno, que claramente para toda esta plataforma ya teníamos toda la experiencia previa de la prueba de actitud académica y con base en eso comenzamos toda esta aplicación y que se mantiene hasta el día de hoy.
Es un recorrido bastante amplio, con muchos puntos en el trayecto. Y ahora nos gustaría pasar a una faceta que sé que para usted también es muy importante y que obviamente la hizo con mucha alegría, y es, hace una semana sabemos que terminó sus estudios doctorales. Luis, coméntenos en qué consistió su investigación y qué relación tiene con la prueba de aptitud académica. Claro. Bueno, sí, hace poquito ya terminé mis estudios doctorales, bueno, y obviamente estoy bastante contento por eso. En la investigación que trabajé, yo busqué analizar cómo influía la ansiedad ante los exámenes en el rendimiento en pruebas. A lo largo del tiempo se ha observado que entre más ansiosa se siente una persona durante la realización de un examen, tiende a tener menos puntuaciones en esa prueba. Independientemente de la prueba que sea, esto se ha visto con pruebas de matemática, de lenguaje, pruebas estandarizadas. Entonces, las personas tienden a disminuir su rendimiento. Entonces, en mi tesis lo que yo quería analizar era qué mecanismos habían detrás de esa reducción para luego poder utilizar esos mecanismos para crear intervenciones que ayudaran a las personas que tienden a tener más ansiedad ante los exámenes a no tener esa disminución en sus notas. Entonces, analizamos varios mecanismos, entre ellos la atención que prestan las personas a las preguntas, y también analizamos los mecanismos de regulación emocional, de cómo las personas pueden controlar y manejar sus emociones, en este caso la ansiedad, durante las pruebas. ¿Okay? Uno de los resultados más importantes es que hay una estrategia de regulación emocional que nos puede ayudar a mitigar el efecto de la ansiedad ante los exámenes. Esa estrategia se denomina puesta en perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona durante esa afectación de la ansiedad durante la prueba? Es que toma su pensamiento que le está causando malestar. Por ejemplo, un pensamiento que le puede venir es que yo me voy a quedar en este examen y ni siquiera ha empezado el examen. Entonces, que la persona tome el pensamiento, tome un par de minutos y hagamos una pausa. ¿Por qué me voy a quedar en este examen si ni siquiera he comenzado a resolverlo? Voy a darme la oportunidad de intentar resolver los exámenes, resolver las preguntas, y puede ser que encuentre preguntas en las que me vaya bien. Entonces ahí baja un poco la intensidad de su ansiedad, o que tal vez se topó una pregunta que no puede resolver y ya siente que se va a quedar, y entonces tiene que contrastar ese pensamiento y decir, bueno, por una pregunta no me voy a quedar en el examen, independientemente del examen que sea. Entonces voy a tener que, entonces voy a darme la oportunidad de resolver las otras preguntas, y tal vez en esas preguntas me vaya mucho mejor. Entonces, tratar de analizar el pensamiento que lo está agobiando y bajarle la intensidad. Entonces, esa aplicación de esa estrategia ayuda mucho a que las personas no tengan esa afectación de la ansiedad ante los exámenes en sus puntuaciones. Y bueno, esto se asocia mucho con el examen de admisión, porque en el examen de admisión, evidentemente, las personas pueden sentir una carga de ansiedad ante los exámenes que les impida concentrarse totalmente en las preguntas, porque están pensando en esos elementos que les hacen sentirse amenazados. Entonces, las personas, cuando tengan esos pensamientos, sería bueno que logren tomar estos elementos de puesta en perspectiva para evitar sentirse amenazados durante la ejecución del examen y puedan realizar el examen de la mejor manera. Esto sería una estrategia. También tenemos otras estrategias que ya serían como más enfocadas en la persona. Si la persona se siente que durante los exámenes la ansiedad ante los exámenes le cuesta demasiado manejarla, ¿okay? Sí, sería bueno entonces que busque ayuda tal vez con un docente, con el orientador, y le comente la situación, y con base en esto podrían buscar algún experto que les ayude a manejar
esta emoción que es inevitable para muchas personas, ¿verdad? Pero que se puede mitigar su efecto en las puntuaciones. Y al final lo que queremos en todas las pruebas es que las personas reflejen, puedan realizar el examen de la mejor manera sin la intervención de elementos externos, como por ejemplo en este caso la emoción de la ansiedad ante los exámenes. Creo que hay que leer esa tesis, Luis. Yo creo que todos los que hemos estado expuestos a un tipo de prueba, pues sabemos perfectamente lo que nos está hablando. Y ya para ir finalizando, bueno, este diálogo que hemos establecido con usted, Luis, ¿cómo ha sido la experiencia o cómo se combina la experiencia de trabajar en dos pruebas, ¿verdad? En dos pruebas estandarizadas con la enseñanza en la Escuela de Matemáticas? Sabemos que también trabaja allá, entonces, ¿cuál ha sido esa experiencia y cómo se combina ese conocimiento? Bueno, yo tengo la fortuna de que yo creo que puedo combinar bastante bien los tres trabajos que tengo dentro de la Universidad de Costa Rica. Se pueden complementar bastante bien. Pero eso no quita que es bastante demandante, que es algo bastante agotador, pero sí se complementa muy bien, por dicha. Por ejemplo, en la escuela de matemática tengo la dicha de dar cursos de estadística y probabilidad. Entonces, en estos cursos puedo usar mi experiencia en las pruebas para brindarles ejemplos reales de cómo se utiliza la estadística y la probabilidad. Entonces, tengo la fortuna de poder darles ejemplos reales a mis estudiantes. ¿Ok? Y luego en las pruebas tengo la fortuna de al estar expuesto, al estar en contacto más bien con estudiantes, puedo tener una idea de cómo es la población meta a la cual queremos evaluar nosotros en nuestras pruebas. Entonces ya tengo una idea de hasta dónde puedo llegar en vocabulario, por ejemplo. Uno, como ya tiene tanto tiempo de no trabajar con estudiantes, a veces hasta pierde la forma pierde el recuerdo de la forma en que hablan los estudiantes, de qué conceptos manejan y qué conceptos no manejan. Entonces, ayuda bastante esa interacción con los estudiantes para poder construir ítems de ambas pruebas. Y claro, el trabajar en ambas pruebas también se enriquece mutuamente entre ellas, porque, digamos, en el caso mío, que soy coordinador de las probabilidades cuantitativas, al estar tan cercano a la prueba de actitud académica, entonces todos los avances que se hacen en el examen de admisión los puedo tomar para la otra prueba, ¿verdad? Y viceversa. Entonces ahí estoy en este proceso de enlace, ¿verdad? Para traer todos los avances que se hacen en ambas pruebas y poder enriquecer, porque la idea es crecer mutuamente, ¿verdad? Y mejorar los procesos de admisión a la universidad. Muy bien, muchas gracias, Luis, por compartirnos esta información y por señalar como este trasiego, ¿verdad?, de procesos que seguimos en la universidad, donde me da la impresión de que efectivamente todo está encadenado. Muchas gracias, Luis, por haber compartido con nosotros su conocimiento. Y bueno, queda invitado para próximas sesiones, porque yo sé que hay muchas cosas todavía que seguir conversando, ¿cierto? Claro, claro, hay bastante. Obviamente, cualquiera de las investigaciones o el proceso de construcción, yo no quisiera profundizar más, pero la idea por el momento es solamente dar como una pincelada de lo que se hace. Pero más bien, muchas gracias por la invitación y por darme este espacio para compartir un poco sobre mi trabajo aquí en la prueba de actitud académica y en la Universidad de Costa Rica. A usted, Juanel, muchas gracias también por acompañarme en este ratito. Y a ustedes, bueno, muchas gracias. También le agradezco a Laura Solano, quien nos acompaña siempre en estos programas en la interpretación, y les invitamos a que nos sigan en este nuevo espacio, Rostros de la Prueba, y nos compartan sus comentarios y sus impresiones acerca de este espacio y otros nuevos que están por venir. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición.